Hola chicos, bienvenidos a un nuevo Domingo de Divisas número 21. Antes de empezar, me gustaría destacar que, como ya hemos dicho en semanas anteriores, estos vídeos servirán tanto para conseguir unas operaciones que estamos enseñando en estos vídeos, pero principalmente su función será pues más o menos aprender cómo analizar estos gráficos del mercado. Entonces, tener en cuenta eso, que principalmente tenemos que buscar no las operaciones que estamos dando, sino aprender un poco sobre este mundo. Y también me gustaría deciros que si ya más o menos sabéis cómo analizar, cómo sacarle jugo a este mercado, pues también daros un consejo de la posibilidad de que anotéis vuestro método para siempre seguirlo, nunca saltarlo, porque tú tienes un método, pero si no lo tienes apuntado es muy fácil que en cualquier momento por despiste o por algún sentimiento que tengas de pronto, pues no lo sigas y pues lógicamente te pueda ir mal ya que no estás siguiendo tu método. Entonces, desde mi punto de vista es muy importante apuntar el método para no saltárselo y seguir siendo constantes y enfocados. Bueno, como siempre, vamos a empezar con el euro dólar. Como podemos ver esta semana, la semana pasada fue bajista, pero recogió bastante, llegando hasta el punto 1.07 y ahora mismo se encuentra en el punto 1.08. Como vemos, ya hemos dicho la semana pasada, el precio está volviendo un poquito a la normalidad, no teniendo estos movimientos tan fuertes como vemos las semanas anteriores, pues más calmaditos, teniendo una estructura de mínimos y máximos, y las semanas anteriores a las de ahora, pues eran semanas de altos muy altos y bajos muy bajos sin tener una dirección clara. Como podemos ver, pues ahora mismo está la cosa calmándose un poco, pero podríamos encontrarnos ahora mismo en un rangueo hasta volver a la normalidad. En diario podríamos destacar tres zonas. La zona del 1.07, la del 1.07800, que es donde se ha apoyado tres veces el precio, que ahora hablaremos de ella, y la zona del 1.11. Como podemos ver en esta zona de aquí, en la que tenemos el cuadrito, el precio se ha apoyado ya tres veces. La semana pasada la rompió, pero inmediatamente se volvió a incorporar. Como veremos en 4 horas, una pequeña rotura, pero inmediatamente el precio volvió a incorporarse en ella. Entonces, podríamos esperar que el precio respete esta zona durante la semana. Principalmente lo que podríamos buscar es, si vemos en time frames menores, que el precio ranguease en esta zona hasta romper nuestra línea de tendencia bajista, retestear nuestra zona e irnos en largo. Nos iríamos en largo hasta esta zona de aquí, zona donde pusimos nuestra línea de tendencia bajista, la zona del 1.09, incluso llegando hasta la zona del 1.11. Como ya hemos dicho, pues esperaríamos que el precio ranguease, rompiese nuestra línea de tendencia, retestease y buscaríamos el largo. Pondríamos nuestro stop loss sobre la zona del 1.07, incluso un poquito más cerca de esta zona, de donde el bajo anterior. Y el take profit sería principalmente este, incluso dejando correr un poco la operación hasta la zona del 1.11. En contraposición, si no encontramos el posible largo y encontramos que el precio rompe de nuevo con nuestra zona, vamos a verlo más claro en 4 horas, rompe de nuevo con nuestra zona, la retestea, pues buscaremos el corto, teniendo en cuenta también esta zona ya nombrada, que es el bajo más bajo, que es el 1.07. Entonces, principalmente, pues esperar que el precio se desarrolle sobre la zona, el posible largo rompiendo nuestra tendencia bajista, retesteo en la zona y buscar el largo.
En contraposición con el corto, pues que no respetasen la zona tan fuerte del 1.07800, la rompiese, la retestease y buscar el corto. Como podemos ver ahora, USDCAD, semana pasada, el precio se lanzó hacia arriba, pero ha recogido poco a poco. Ya llevamos 2 semanas en el cual el precio se lanza hacia arriba, pero recoge. 2 velas en el cual el precio ha recogido. En diario podemos destacar estas 2 zonas, que veremos ahora mismo en 4 horas mucho más claras. Cuál es el precio se ha apoyado tanto arriba como abajo. Entonces lo que podemos encontrar en 4 horas sería la zona en donde encontramos este bajo, que si le ponemos un número en concreto sería la zona del 1.41 y esta zona del 1.39. Vamos a borrarlo para que se vea mucho más claro el gráfico. Lo que vimos en la semana pasada es que el precio finalmente formó una tendencia alcista. Como vemos, primer toque, segundo toque, tercer toque, pero finalmente lo rompió. ¿Qué podemos esperar esta semana? Pues que el precio poco a poco siga subiendo hasta esta zona para buscar el corto y coger ganancias tanto en la zona que ya hemos nombrado como en la base de nuestra línea de tendencia. Podemos verlo en una hora mucho más claro, como el precio buscó el tercer toque, pero no formó ese nuevo máximo. Entonces ahora mismo lo que buscaríamos es que el precio poco a poco fuese subiendo hasta nuestra zona para buscar el corto. ¿Cómo podríamos buscar el corto? Pues primero pondríamos nuestro FIB del punto A a punto B, en el cual el 0 sería nuestro primer take profit, justo en la zona que concuerda. Segundo take profit, pues podríamos buscar la base o el 27 del Fibonacci. Entonces, para entrar en esta operación, esperaríamos que tocase la zona del 61, el precio ranguease y rompiese nuestra línea de tendencia alcista, que podremos ahora mismo colocar tal que así. Vamos a estirar un poquito esto. Tal que así, o incluso si el precio más o menos va rangueando muy pegado a esta línea de tendencia. Principalmente eso, buscaríamos cortos en dólar CAD, pero tendremos que esperar que se desarrolle el precio. USDGem, como vemos semanal, he limpiado totalmente el gráfico en semanal, no tengo ninguna línea de tendencia. ¿Por qué? Porque quiero destacar la semana pasada el movimiento tan mínimo que tuvo. Básicamente el precio se movió durante la semana 70-72 pips. Como podemos ver, esta pequeña vela, rechazando la posibilidad de ir en alto. Vamos a ir en diario como días anteriores, semanas anteriores, tuvimos este doble techo, el precio se derrumbó y ahora mismo nos encontramos en un pequeño doble suelo, en el cual lógicamente no va a tener el movimiento tan fuerte comparado con el doble techo que tuvimos. Yo sinceramente en líneas generales veo que este par va a ir en corto, va a seguir cayendo, pero ahora mismo nos encontramos en un doble suelo en el cual el precio pues puede subir un poquito, digamos, alrededor de la zona del 109-100, alrededor de esta zona. En 4 horas podemos ver que nos encontramos en un triángulo en el cual, pues sí, el precio hizo el doble suelo, pero durante toda esta semana vemos que ha estado rangueando, sin tener una dirección clara. Como hemos dicho, que hemos visto en vela semanal, pues se ha movido muy poco y con total indecisión. Que si arriba, que si abajo, que si arriba, que si abajo. Entonces destacaríamos esta zona, la zona del 107, 150 y la zona del 109, 200. Nuestra línea de tendencia bajista y esta base. Entonces, hay dos opciones en este par ahora mismo. Que el precio, lógicamente, siga
rangueando poco a poco, llegando al final de este triángulo, rompiese nuestra zona, retestease y buscar el corto. O en contraposición, que siguiese rangueando, saliese de nuestra línea de tendencia bajista, retestease y buscar el largo hasta el 109,200. En las dos opciones tendremos que esperar, lógicamente. Así que principalmente este par lo dejaría un poquito apartado durante la semana para ver cómo se desarrolla, para ver si finalmente buscamos el corto o el largo. GBP/USD, como podemos ver, semana pasada, finalmente ya bajista. Vemos que la semana anterior intentó irse el precio hacia arriba, pero recogió bastante y esta semana ya fue una vela bajista. Como podemos ver en diario, bastante claro, un posible hombro, cabeza, hombro. Un hombro aquí, en la cabeza, y el hombro lo encontraríamos aquí. Si nos ponemos en velas de 4 horas, tenemos mucho más claro. Como tenemos nuestro hombro aquí, sobre la zona del 1.24500, la cabeza aquí, pongamos en la zona del 1.26 y estaríamos esperando la formación del siguiente hombro. Podemos poner una línea de tendencia alcista para ver cómo el precio poco a poco vemos que está caminando pegadita a ella hasta que el precio poco a poco se comprima en la zona y decida o finalmente ir en corto o en contraposición romper con nuestra zona, retestearla e ir en largo. Pero ahora mismo lo que podemos ver es esta posible formación del hombro para hacer un hombro, cabeza, hombro. Podríamos poner nuestro FIB desde el punto de la cabeza hasta el hombro y la zona estaría entre el 50% del FIB y el 61%. En una hora podríamos ver, vamos a colocar el FIB en time frame de una hora para que se vea mucho mejor. Tal que así. Podríamos ver que el precio poco a poco, por lo dicho, se acercase hasta esta zona, la retestease y rompiese nuestra línea de tendencia alcista para buscar el corto. En el cual pondríamos nuestra operación sobre la rotura y el stop loss sobre el 78 o entre mitad del 78. Un buen stop loss en el cual el precio pues pueda formar un posible spike y no nos saque de la operación para seguir en corto. Entonces nuestro primer take profit posiblemente sería el 0 y el siguiente sería el 27 o el 61. Recordamos eso, el stop loss, pues tenerlo protegido sobre la zona porque posiblemente el precio rompa nuestra línea de tendencia alcista, la retestee y sigamos en corto. Finalmente estaríamos ahora hablando de oro, gold, y veríamos la gran zona importante del 1800. Esa posibilidad de que el precio forme un doble techo. Como vemos, todavía no ha terminado el mes, pero la vela, comparaciones de los 2 meses siguientes, pues está siendo bastante alcista, a no ser que esta, que es la última semana, el precio recoja y se quede una vela parecida a estas dos de indecisión. Como vemos en semanal, pues la zona ya marcada del 1555, en el cual el precio se apoyó, pero lo importante es la formación del hombro, cabeza, hombro, que como pudimos ver se fue en largo, y lo que hablamos la semana anterior de la posibilidad de que el precio respete esta zona para irnos en largo. Como vimos, el precio finalmente no la rompió y se apoyó en esta, sino estuvo manteniéndose en ella y buscamos el largo. Lo vemos en diario, como finalmente la vela del domingo
si la vela del domingo se mantuvo en esta zona, la siguiente, la del 21 de abril, pues intentó romper esta zona, pero volvió y ya finalmente se dirigió en largo. Como podemos ver ahora mismo, el precio pues se encuentra en 4 horas, pues haciendo pequeñas velas alrededor de este máximo. Entonces podríamos encontrar que el precio pues estaría perdiendo fuerza. Entonces se podría buscar que el precio se apoyase de nuevo en la zona del 1680 o incluso en la zona del 1646. Tendremos que ver cómo abre el mercado, cómo poco a poco sí decide ir en largo todavía o finalmente necesita ir en corto para refrescarse y seguir ir en largo. Lógicamente yo veo el oro que se dirija a la zona del 1800, pero creo que esta zona se va a hacer rogar. No va a ser un movimiento totalmente alcista fuerte para llegar a esta zona, sino que poco a poco se va a ir desarrollando, bajando, subiendo, hasta llegar finalmente a esta zona, pero no va a ser un movimiento tal que así fuerte. Lógicamente la situación en la que nos encontramos económicamente de esta crisis pues va a facilitar que el oro siga creciendo, ya que es un bien refugio, pero poco a poco no, como ya hemos dicho, va a llegar a esta zona de la noche a la mañana. Entonces, Gold, si hemos cogido esta operación, que por cierto, la semana pasada la podríamos haber cogido esperando la rotura y consolidación de la zona para buscar el largo, primer take profit sería esta de aquí, en el cual ya lo hubiésemos cogido si es que lo hemos cogido. Entonces, yo esta semana lo que esperaría, pues, si estamos en esta operación, ver si el precio finalmente sigue en largo o si en contraposición vemos que está rechazando con muchas velas de 4 horas la posibilidad de ir en largo, pues buscaríamos el corto. Pues chicos, a modo de resumen, podemos ver euro-dólar, que esperaríamos que el precio ranguease respetando la zona del 1.07 para romper nuestra línea de tendencia bajista, retestear en la zona y buscar el largo como mínimo en la zona del 1.09, incluso buscando la zona del 1.11. Una operación la cual podemos poner nuestro stop loss sobre la zona anterior, esta de aquí, el bajo más bajo, incluso un poquito más arriba. Primer take profit, este de aquí. Segundo take profit, este de aquí. En contraposición, pues buscaríamos el retesteo de la rotura de esta zona para buscar el corto. Pero principalmente buscaríamos largos. USD CAD, esperar que el precio llegue hasta esa zona, la zona del 1.41, toque el 61 del FIB y buscar el corto hasta la zona base de nuestra línea de tendencia alcista que se ha roto, siendo el 1.38. Distintos take profit en la zona de nuestra cajita en el cual el precio ha estado tocando varias veces, en el 0 del FIB, es decir, la zona del 1.39, y segundo take profit pues el 27 o el 1.38. USD Yen, pues esperar que el precio se decida, esperar que siga rangueando, ya que el precio de la semana pasada no se ha movido prácticamente, seguir que siga rangueando poco a poco para finalmente o buscar el largo o buscar el corto, siempre esperando que el precio rompa una u otra zona, la reteste y buscar la posibilidad de sacarle rentabilidad. GBP/USD, pues esperaríamos la formación del siguiente hombro, apoyándose en entre el 50 y el 60 del FIB en nuestra zona, rompiese nuestra línea de tendencia alcista y buscásemos un corto cogiendo ganancias desde el 0 y el 27. En comparación, si vemos que el precio no respeta la figura que se está formando nuestra zona, pues buscaríamos el retesteo de la zona para buscar un largo. Y finalmente Gold, por lo dicho, ver si el precio rechaza esta zona para buscar un posible corto hasta el
1680 o hasta el 1646. Y en el caso de que estemos en la operación ya nombrada la semana pasada, pues si hemos cogido ganancias sobre esta zona, pues ver si hay rechazo o si seguimos en ella para llegar poco a poco durante los días hasta la zona del 1800. Por lo dicho, chicos, espero que este vídeo os haya gustado, que os sirva para seguir aprendiendo y no solo para sacarle rentabilidad a las posibles operaciones de esta semana, y que sea una buena semana. Os vemos la semana que viene.